¿Quién era Dios antes de la creación? Bienvenidos a este espacio, un refugio para las almas que buscan respuestas profundas y significativas, esas preguntas que surgen desde lo más íntimo de nuestro ser. Hoy reflexionamos sobre una de las cuestiones más impactantes que un buscador espiritual puede enfrentar: ¿quién era Dios antes de la creación? Antes de que el universo existiera, antes de que el tiempo comenzara a fluir y antes de que las estrellas parpadearan en el cielo, ¿quién era Dios en esa eternidad silenciosa? Esta pregunta, que trasciende las palabras, nos invita a explorar la esencia misma del Creador y lo que esto significa para nuestra vida espiritual. Cuando hablamos de antes de la creación, nos referimos a un estado más allá del tiempo, el espacio y cualquier forma material que podamos imaginar. Para los humanos, inmersos en una realidad de principios y finales, este concepto puede parecer difícil de captar. Sin embargo, para Dios, quien trasciende toda limitación, esta dimensión eterna es la esencia misma de su ser. Dios no depende del tiempo, porque Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Reflexionar sobre este infinito es un acto de fe y humildad, ya que entramos en un terreno que desafía nuestra limitada comprensión. Esta pregunta no es simplemente abstracta o filosófica, tiene implicaciones profundas en nuestra relación con Dios. Preguntarnos quién era Dios antes de la creación nos ayuda a entender su naturaleza, su propósito y cómo su amor eterno se refleja en nosotros. Además, abre la puerta a una experiencia más íntima con esa fuente infinita de existencia y amor. Los textos sagrados de varias tradiciones espirituales nos ofrecen pistas sobre la naturaleza eterna de Dios. Por ejemplo, en la Biblia, Dios le dice a Moisés: «Yo soy el que soy», Éxodo 3:14, una declaración de su autoexistencia eterna. En otros textos espirituales, se describe a Dios como más allá del tiempo y espacio y como la fuente de todo lo que es. Estas enseñanzas nos muestran que Dios no solo existió antes de la creación, sino que su esencia es la base de todo lo que existe. Él es el origen, el sustento y el destino de toda la realidad. Dios es autoexistente, lo que significa que no depende de nada ni de nadie para existir. Mientras que todo lo creado tiene un principio, una causa, Dios simplemente es. Este concepto nos lleva a comprender que su ser no tiene límite y que Él no necesita nada externo para completar su perfección. Antes de la creación, Dios no necesitaba hacer nada, simplemente era. Este estado de ser puro refleja su perfección eterna, su unidad y su suficiencia absoluta. Para acercarnos a la noción de quién era Dios antes de la creación, es importante reconocer que nuestras ideas de tiempo y espacio no se aplican a su existencia. Dios no está limitado por las condiciones que rigen nuestra realidad. Él está más allá de la secuencia de eventos que llamamos tiempo, más allá de los lugares físicos que llamamos espacio. Este Dios eterno estaba presente en un estado de pura unidad y totalidad, un misterio que trasciende cualquier descripción humana. En esta eternidad previa a la creación, las características de Dios permanecían completas en su esencia. Entre ellas: amor infinito, Dios es amor, un amor que no comienza ni termina. Conciencia pura, Dios estaba completamente autoconsciente y lleno de sabiduría perfecta. Unidad absoluta, una unidad que no necesitaba diversificación ni compañía externa para ser perfecta. Estos atributos son fundamentales para entender la naturaleza divina y nos hablan de un ser pleno y suficiente en todo sentido. Entonces, surge una pregunta: si Dios era completo en sí mismo, ¿por qué decidió crear? Muchos sabios y maestros espirituales interpretan la creación como un acto de amor. Dios, en su plenitud, eligió compartir su ser con otros y cultivar una relación con su creación. El universo mismo puede ser visto como una expresión del amor divino, una invitación a conocernos y conocer a Dios a través de su obra. Antes de la creación, Dios no estaba haciendo, sino simplemente siendo. Es importante observar esta distinción, ya que nos lleva a reflexionar sobre cómo su existencia eterna no depende de acciones o eventos. Dios simplemente es, en su más absoluta esencia.
La quietud y unidad de este ser puro nos invita a encontrar también, dentro de nosotros mismos, un lugar de paz y conexión con lo divino. Diferentes tradiciones han reflexionado sobre este misterio a lo largo de los siglos. Algunos lo ven como una paradoja metafísica. ¿Cómo puede un ser eterno interactuar con el tiempo y espacio finitos? Otros lo ven como una invitación al asombro y a la contemplación de lo divino sin intentar reducirlo a conceptos humanos. Lo que todas estas perspectivas tienen en común es un sentimiento profundo de reverencia ante la infinitud de Dios. Antes de cualquier creación o multiplicidad, Dios existía en una unidad perfecta. Él era todo en todo, sin división ni necesidad de nada externo. Este concepto de unidad nos muestra que todo lo que existe en el mundo es un reflejo o extensión de esa unidad divina. Otro aspecto importante de esta reflexión es aceptar que nunca podremos comprender completamente la esencia de Dios antes de la creación. Humanamente, estamos limitados por los conceptos de tiempo, espacio y razón. Pero la belleza del misterio divino es precisamente que nos lleva a la humildad y al reconocimiento de algo superior. ¿Cómo nos afecta esta reflexión como buscadores espirituales? Entender quién era Dios antes de la creación no solo satisface nuestra curiosidad, sino que también nos ayuda a ampliar nuestra conciencia y conectar más profundamente con lo eterno. Nos muestra que nuestra propia existencia es un reflejo del mismo amor eterno con el que Dios primero eligió crear. El misterio de Dios antes de la creación no es algo que podamos resolver completamente, pero podemos abrazarlo como una invitación a la meditación y la contemplación espiritual. En esta búsqueda, no encontramos solo respuestas, encontramos una conexión más profunda con el Creador. Así que te animo, lleva esta pregunta contigo. Dedica unos momentos de silencio cada día para reflexionar en la eternidad de Dios, ese Dios que existía en amor infinito incluso antes de los tiempos. Quizás, en ese silencio, encuentres no solo respuestas, sino el eco del amor eterno de quien te creó. Gracias por acompañarnos en este viaje y que sigas caminando en busca de la verdad espiritual. ¿Dios tuvo un principio o siempre existió? Esta es una de las preguntas más profundas y trascendentales que se han planteado desde los inicios de la humanidad. ¿Dios tuvo un comienzo, o ha existido eternamente? La respuesta a esta cuestión no solo tiene implicaciones teológicas, sino también filosóficas y espirituales. En este video, embarquémonos juntos en un análisis reflexivo y respetuoso para profundizar en la naturaleza divina y su relación con nuestro entendimiento humano del tiempo, el espacio y la eternidad. En las principales religiones abrahámicas, Dios es considerado eterno, sin principio ni fin. Este concepto está profundamente arraigado en sus escrituras. Por ejemplo, en el cristianismo, Dios mismo dice, «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin», Apocalipsis 22:13. En el judaísmo, el término YHWH refleja su naturaleza eterna, a menudo traducido como el que es, el que era y el que será. El Islam igualmente enuncia la eternidad de Dios en el Corán, Él es el primero y el último, el visible y el oculto, Sura 57, 3. Este entendimiento sostiene que Dios no está limitado por el tiempo de la misma forma en que nosotros lo estamos. Para las religiones abrahámicas, Dios es atemporal, existiendo más allá del tiempo como un creador infinito. Esto significa que no tuvo un inicio, porque el inicio es un concepto ligado al tiempo, y Dios trasciende esa dimensión. Los teólogos han reflexionado sobre esta idea durante siglos. En sus escritos, argumentan que afirmar que Dios tuvo un comienzo sería limitar su majestad, disminuyendo su soberanía como el Ser Supremo que todo lo creó. Más allá de las escrituras, los filósofos también han reflexionado largamente sobre la noción de eternidad. La filosofía clásica presenta la idea de una causa inicial o causa no causada. Aristóteles, por ejemplo, habló de un motor inmóvil, algo que haya iniciado todo sin ser a su vez iniciado. Posteriormente, Tomás de Aquino, arraigado en tradiciones cristianas, desarrolló estas ideas al argumentar que Dios es el ser necesario que existe por sí mismo, fuera de las leyes de causa y efecto que gobiernan el universo físico.
Cuando hablamos de eternidad desde la perspectiva filosófica, entramos en un terreno abstracto. A diferencia de las cosas materiales, que están sujetas al tiempo y tienen un comienzo y un fin, algo eterno trasciende completamente estas limitaciones. Sin un punto de inicio ni un término final, lo eterno simplemente es. Sin embargo, esta idea puede ser difícil de captar, especialmente porque nuestras mentes están condicionadas a pensar en términos de inicios y finales, de pasado y futuro. La pregunta sobre si algo puede existir eternamente conduce también a reflexiones profundas sobre el espacio y el tiempo. Si el tiempo mismo fue creado por Dios, ¿cómo podemos aplicar nuestras nociones humanas de temporalidad para comprender su naturaleza? Esto nos abre al misterio y la maravilla que conlleva intentar comprender lo incomprensible. Aunque la tradición mayoritaria sostiene la eternidad de Dios, algunos teólogos y pensadores modernos han planteado interpretaciones alternativas. En algunos casos, afirman que la eternidad de Dios podría ser entendida como una metáfora más que un hecho literal. Según estas posturas, lo que importa no es necesariamente si Dios ha existido desde siempre en un sentido cronológico, sino más bien que su existencia es fundamental y no depende de nada más. Además, ciertas tradiciones religiosas y espirituales fuera de las abrahámicas tienen perspectivas únicas sobre lo eterno. Por ejemplo, en algunas corrientes del hinduismo, se habla de Brahman como una realidad eterna, pero más abstracta y menos personalizada que el concepto abrahámico de Dios. Estas diferencias a menudo enriquecen el diálogo, destacando cómo distintas culturas han tratado de abarcar lo infinito. Sin embargo, estas visiones no están exentas de debate. Los escépticos dentro y fuera de las religiones cuestionan cómo reconciliar estas ideas abstractas con las necesidades emocionales y espirituales de los creyentes, planteando preguntas como, si Dios no tiene un principio ni un fin, ¿cómo podemos relacionarnos con Él de manera tangible? A lo largo de la historia, las analogías científicas han proporcionado herramientas para intentar comprender conceptos espirituales y abstractos como la eternidad. Por ejemplo, en matemáticas, el concepto de infinito se usa para describir algo que no tiene límites, un concepto que puede ayudarnos a imaginar la naturaleza infinita de Dios. La cosmología moderna también plantea situaciones que pueden servir como analogías limitadas. Por ejemplo, si el tiempo comenzó con el Big Bang, entonces el tiempo mismo tiene un inicio, ¿pero qué hay antes de eso? Los científicos aún debaten sobre este misterio, y algunos adoptan la idea de un estado eterno previo al universo comprendido en términos cuánticos. Aunque la ciencia no puede abordar directamente el tema de Dios, estas ideas pueden servir como herramientas reflexivas. Sin embargo, también es importante reconocer las limitaciones de estas analogías. Dios no puede ser reducido a conceptos humanos o materiales, incluyendo los de la ciencia. Ningún modelo científico será plenamente capaz de transmitir la totalidad de lo divino. Más allá del enfoque intelectual, esta pregunta tiene un impacto directo y profundo en nuestra vida espiritual. Si Dios no tiene principio ni fin, esto significa que su promesa y su presencia son constantes e inmutables. Esto puede inspirar confianza, ya que Dios no está sujeto a los cambios y fluctuaciones que tanto caracterizan nuestra experiencia humana. Además, el pensamiento sobre la eternidad de Dios nos invita a reevaluar nuestra relación con el tiempo. Somos seres finitos, con un comienzo y un final preestablecidos en este mundo, pero al reflexionar sobre Dios, podemos encontrar un punto de conexión con lo infinito. Esto nos recuerda que nuestra experiencia terrenal es solo una parte de una realidad mayor. Finalmente, la eternidad de Dios puede llevarnos a valorar más profundamente el acto de fe. No se trata de comprender todo a nivel racional, sino de aceptar que algunas verdades sobre Dios trascienden nuestra capacidad de entendimiento. Esta humildad nos abre a la maravilla y al misterio, cualidades esenciales en cualquier camino espiritual. Al concluir esta reflexión, nos queda plantear algunas preguntas que pueden ayudarnos a seguir meditando sobre la eternidad de Dios. ¿Cómo cambia nuestra percepción de Dios si aceptamos que Él siempre existió? Si Dios trasciende el tiempo, ¿qué significa esto para nuestra relación diaria con Él? ¿Podemos concebir una eternidad sin perder de vista lo práctico de nuestra fe?
La pregunta ¿Dios tuvo un principio o siempre existió? No es solo un desafío intelectual, sino una puerta abierta hacia una reflexión más profunda sobre la naturaleza de lo divino y nuestra propia existencia. Independientemente de cuál sea nuestra respuesta definitiva, lo que importa es el viaje de contemplación y conexión con Dios que esta pregunta nos inspira. Dios, en su eternidad, puede ser difícil de comprender completamente, pero al enfrentarnos a este misterio, no solo fortalecemos nuestra fe, sino también nuestra capacidad de admirar y asombrarnos ante su grandeza. Que esta reflexión nos invite a acercarnos a Él con corazones abiertos, llenos de humildad y deseo de verdad. El misterio del origen de Dios. Bienvenidos a esta exploración profunda y simbólica. Hoy nos adentraremos en una de las preguntas más antiguas y universales de la humanidad: ¿cuál es el origen de Dios? Este interrogante, cargado de misterio y significado, ha fascinado a místicos, pensadores y buscadores espirituales a lo largo de la historia. Lejos de buscar una respuesta definitiva, reflexionaremos sobre la maravilla de este enigma y lo que puede enseñarnos en el camino hacia una conexión más profunda con lo divino. Si estás dispuesto a abrir tu mente y corazón al misterio, acompáñanos en este recorrido donde la fe y la curiosidad se entrelazan en busca de significado. Desde el principio de los tiempos, el ser humano se ha preguntado por sus orígenes: ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Estas son preguntas que surgen de nuestra alma y que nos conducen a reflexionar sobre el origen de la existencia misma. Preguntarnos sobre el origen de Dios, sin embargo, nos lleva a una esfera aún más abstracta y misteriosa. Algunos podrían decir que esta pregunta no tiene respuesta. Otros creen que es esencial para acercarnos al entendimiento de nuestra propia espiritualidad. Pero más allá de cualquier certeza, lo que importa es lo que esta búsqueda despierta en nosotros: humildad, asombro y la apertura a nuevas perspectivas. ¿Qué entendemos cuando hablamos de origen? En el ámbito humano, el origen implica un comienzo, algo que surge de un antes, un punto inicial desde donde todo se expande. Sin embargo, cuando aplicamos esta idea a Dios, nos encontramos con un concepto que desafía nuestra lógica y nuestro entendimiento del tiempo y el espacio. Dios, según muchas tradiciones, no tiene principio ni final. Es eterno, inmutable y trasciende la noción de tiempo. Esto nos invita a preguntarnos: ¿es origen un término que podemos aplicar a lo eterno? Quizá no se trata de hallar un punto de partida, sino de comprender nuestra propia relación con la eternidad y lo infinito. A lo largo de las tradiciones religiosas, vemos cómo se describe a Dios en términos que intentan capturar su esencia y su misterio. En el Génesis, Dios es el creador que da forma a todo desde el vacío. En textos védicos, es el Brahman eterno, la realidad última de la cual emana todo lo que existe. En el Corán, Dios es Al-Wahid, el Uno, quien está más allá de la comprensión humana. Estos textos no siempre buscan explicar el origen de Dios de manera literal, sino que nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino y nuestra posición en el cosmos. Uno de los conceptos más profundos que se le atribuyen a Dios es el de la eternidad. Ser eterno significa no tener principio ni fin, existir fuera del tiempo que los seres humanos experimentamos de forma lineal. Pero, ¿qué significa esto realmente? Podemos imaginar el tiempo como un río: para nosotros, fluye de un punto hacia otro. Sin embargo, Dios podría ser como el océano infinito desde el cual surge el río y hacia donde finalmente regresa. Dios no está sujeto al curso del tiempo, más bien, lo abarca y lo trasciende. A lo largo de la historia, los místicos han ofrecido interpretaciones profundas y poéticas de la naturaleza de Dios, acercándose más a la experiencia espiritual que a las explicaciones racionales. En el sufismo, Dios es el amado infinito, la fuente de todo amor y existencia. Los sufíes no buscan definir a Dios, sino perderse en su misterio, experimentándolo a través de la devoción y el éxtasis. En la Cábala, el Ein Sof representa el aspecto de Dios que no puede ser comprendido o definido. Es la esencia pura e ilimitada, de donde emanan todas las cosas, pero que en sí misma permanece velada.
Por otro lado, en filosofías orientales como el Advaita Vedanta, Dios es la unidad subyacente de toda existencia. Todo lo que vemos, tocamos y sentimos es una expresión de Brahman, el absoluto. Aquí, el misterio no es tanto el origen de Dios, sino el reconocimiento de que lo divino y nosotros somos uno. Al tratar de comprender el origen de Dios, inevitablemente nos topamos con los límites de nuestra mente humana. El lenguaje, por ejemplo, está diseñado para explicar lo finito. Pero, ¿cómo describir algo que está más allá de las palabras? Aquí es donde entra la humildad. Reconocer que no todo puede ser comprendido no es signo de debilidad, sino de madurez espiritual. Los místicos nos enseñan que la verdadera sabiduría radica en abrazar lo desconocido, en encontrar consuelo en la maravilla del misterio. Más allá de las grandes preguntas filosóficas, el origen de Dios también puede plantearse de una manera íntima y personal. En lugar de preguntar, ¿de dónde viene Dios?, podríamos preguntarnos, ¿qué significa Dios para mí? ¿Cómo reconozco lo divino en mi vida cotidiana? En el fondo, esta pregunta nos dirige hacia adentro. Dios, como origen de todo, también puede ser visto como el origen del amor, de la paz, del propósito. Reflexionar sobre esto nos invita a conectar con nuestra esencia interior, aquella chispa divina que todos llevamos dentro. Algunas preguntas están hechas para ser resueltas, pero otras están diseñadas para transformar nuestra forma de pensar y sentir. El origen de Dios puede no tener una respuesta clara, pero eso no disminuye su importancia. Por el contrario, es en la ausencia de respuestas donde encontramos espacio para crecer, explorar y maravillarnos. Como dijo el poeta Rainer Maria Rilke, vive las preguntas ahora. Quizá, de manera gradual y sin darte cuenta, vivirás un día las respuestas. Al final, el misterio del origen de Dios no es algo que podamos resolver por completo, y quizá esa es la lección más hermosa de todas. El misterio no tiene que ser un problema que resolver, sino un portal hacia el asombro, la fe y la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Te invitamos a continuar reflexionando, no con el objetivo de encontrar una respuesta definitiva, sino para profundizar tu relación con lo divino. Porque al vivir el misterio, nos acercamos cada vez más a nuestra propia verdad espiritual. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. ¿Qué significa para ti este misterio? Comparte tus pensamientos en los comentarios y juntos sigamos explorando estos grandes temas.